Era mi primer día como trabajadora doméstica en la casa de los Morán, una residencia inmensa, con una fachada de cantera blanca que relucía bajo el sol del mediodía. Desde el principio, algo no se sentía bien. No era el ambiente o la decoración, sino la forma en que la señora Graciela me miró al abrir la puerta, con una mezcla de superioridad y desconfianza. El señor Arturo, su esposo, apenas levantó la vista de su teléfono para saludarme. «Quiero que empieces en la cocina. Está hecha un desastre. Mi hija y sus amigas vinieron a desayunar esta mañana», dijo Graciela mientras me entregaba un delantal sin siquiera preguntarme mi nombre. Entré a la cocina, y el caos era absoluto. Platos con restos de comida, vasos llenos de jugos secos y migajas por todos lados. Mientras fregaba, escuché risas provenientes de la sala. Graciela y Arturo conversaban con alguien, probablemente algún visitante. Los murmullos llegaban a ratos, pero una frase me heló la sangre. «¿Quién va a querer contratarla después de que pase por aquí?», dijo Graciela, riendo entre dientes. No sabía si hablaban de mí o de otra persona, pero me llenó de inseguridad. Traté de ignorarlo y seguí trabajando. Los días siguientes fueron una repetición de ese patrón. Graciela me daba órdenes precisas y luego encontraba fallos en todo, que si dejaba rayado un vaso, que si el piso no brillaba lo suficiente. Arturo, por otro lado, era diferente. No me hablaba mucho, pero cada vez que estaba cerca sentía su mirada. Era incómodo. Cuando le pedí permiso para cerrar la puerta de la habitación de servicio por las noches, solo se rió. «Aquí no tienes nada que temer», dijo. Pero lo dijo con una sonrisa que no parecía tranquilizadora. Una noche, después de un día especialmente pesado, me acosté agotada. Era mi tercer día y ya sentía el peso de la rutina. Pero justo cuando cerré los ojos, escuché un ruido. Era como si alguien raspara la madera de mi puerta. Me senté en la cama, temblando, y esperé. Pasaron unos segundos y luego el ruido cesó. Convencida de que era mi imaginación, me acosté otra vez. No fue la última vez que ocurrió. A la mañana siguiente, Graciela me preguntó si había dormido bien. Su tono tenía un aire burlón. Cuando mencioné lo del ruido, se limitó a decir: «Los muebles viejos hacen eso. No te asustes tan fácil». Los días se convirtieron en semanas, y cada jornada en esa casa era más difícil que la anterior. Me sentía aislada, como si no existiera más allá de mis tareas. A menudo escuchaba a Graciela hablar mal de mí al teléfono. «Sí, pobrecita, la recogimos porque nadie más la quería. Nos hace un favor quedándose aquí». Una tarde, mientras limpiaba el estudio de Arturo, encontré algo extraño. Había una libreta con listas de nombres y fechas. Mi nombre estaba ahí, junto con el de otras mujeres. No entendí el propósito, pero el escalofrío que sentí fue innegable. Guardé silencio y seguí trabajando. Lo peor llegó una noche. Arturo había salido y Graciela estaba en la sala viendo televisión. Yo ya me había retirado a mi cuarto cuando escuché pasos fuera de la puerta. Los reconocí al instante. Eran de Arturo. Me quedé quieta, con la respiración contenida. De pronto, la perilla comenzó a girar. Había cerrado con seguro, pero eso no parecía detenerlo. Toqué la puerta y pregunté quién era. Nadie respondió, pero los pasos se alejaron. A la mañana siguiente, enfrenté a Graciela. Le conté lo que había pasado. Su respuesta fue helada. «Aquí las reglas las ponemos nosotros. Si no te gusta, ya sabes dónde está la puerta». Su indiferencia me destrozó. Poco después de eso, noté que faltaban cosas en mi bolso. Dinero, mis identificaciones. Cuando pregunté, Graciela se encogió de hombros y me dijo que revisara bien. «A veces las empleadas pierden cosas por andar distraídas», comentó con una sonrisa venenosa. Esa misma noche tomé una decisión.
Empaqué mis pocas pertenencias y salí de esa casa sin mirar atrás. Caminé por las calles de la colonia, sintiendo una mezcla de alivio y miedo. No sabía a dónde ir, pero sabía que no podía quedarme. Lo que ocurrió en esa casa no tiene explicación sencilla. No hubo fantasmas ni fenómenos sobrenaturales, pero la oscuridad que sentía ahí era real. Era la crueldad disfrazada de normalidad, el abuso envuelto en promesas de empleo. Esa familia tenía algo roto, algo que devoraba a quienes se cruzaban con ellos. Hasta hoy, sigo sin saber qué hicieron con mis documentos. A veces recibo llamadas de números desconocidos, pero cuando contesto, nadie responde. Lo único que sé es que sobreviví, y eso es suficiente. Después de abandonar la casa de los Morán, encontré refugio temporal en una pequeña pensión en el centro de la ciudad. Era modesta, con paredes descascaradas y un olor a humedad persistente, pero al menos estaba lejos de ellos. Mis ahorros apenas me alcanzaban para pagar una semana allí, así que empecé a buscar trabajo de inmediato. Sin embargo, algo extraño comenzó a suceder. Cada vez que llamaba a las agencias de empleo o respondía a anuncios, todo parecía ir bien al principio, pero cuando mencionaba mi nombre, había un cambio sutil en el tono de las conversaciones. Las entrevistas se cancelaban, las llamadas no eran devueltas. Fue entonces cuando comencé a sospechar que los Morán estaban detrás de esto. Una noche, mientras revisaba los clasificados en mi cuarto, escuché un golpe en la puerta. Era suave, como si alguien tocara con la yema de los dedos. Abrí con cautela, pero no había nadie. Solo un sobre tirado en el suelo. Lo recogí y lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una foto de mí, tomada desde el exterior de la pensión. El ángulo era extraño, como si alguien hubiera estado escondido entre los autos estacionados. No había ningún mensaje, solo la imagen. Me sentí vigilada. Salía menos de la pensión y evitaba las calles oscuras. Pero la sensación de que alguien me seguía no se iba. En varias ocasiones, sentí miradas sobre mí. Un par de veces incluso, escuché pasos detrás de mí, que desaparecían cuando me volteaba. Mi casera, una mujer mayor llamada Doña Luz, notó mi nerviosismo. Me preguntó si todo estaba bien, y aunque quise confiar en ella, tenía miedo de involucrarla. «Solo ando un poco estresada, señora», le dije con una sonrisa débil. Una tarde, desesperada, decidí llamar a una antigua compañera de trabajo, Luisa. Le conté todo lo que me había pasado en casa de los Morán. Ella guardó silencio durante unos segundos antes de responder con un tono preocupado. «¿Tú también? Conozco a alguien que trabajó para ellos hace tiempo. Terminó muy mal». Le pedí más detalles, pero no quiso decir mucho. Solo que la señora Graciela tiene fama de destruir la vida de las empleadas que no le caen bien. Es como si disfrutara de hacerlo. Esa noche, regresando de un intento fallido de entrevista, me encontré con un hombre en la entrada de la pensión. Llevaba un traje gris y sostenía un maletín. Se presentó como Javier, un supuesto abogado que decía representar a los Morán. «Solo quiero hablar», dijo con una voz que pretendía ser amigable. «No tengo nada que hablar con ustedes», respondí, intentando pasar junto a él, pero colocó su brazo en la puerta, bloqueándome el paso. «La señora Graciela me pidió que te ofreciera una oportunidad de resolver esto sin problemas. Devuelve lo que tomaste y todo estará bien». Mi corazón se aceleró. «No tomé nada», respondí con firmeza, aunque mi voz temblaba. «Ellos tienen mis documentos. Yo soy la víctima aquí». Javier suspiró, como si estuviera tratando de tener paciencia. «Lo que tomaste tiene mucho valor para los Morán. Piensa bien tu respuesta. Esto puede resolverse de manera fácil, o puedes hacer las cosas más complicadas para ti». Sin decir otra palabra, empujé su brazo y entré corriendo a la pensión. Cerré la puerta con fuerza y me quedé ahí,
respirando agitadamente mientras escuchaba sus pasos alejarse. Las cosas empeoraron después de ese encuentro. Una noche, desperté con el sonido de pasos en el pasillo. Era tarde, y la pensión estaba en completo silencio. Me levanté con cuidado, asomándome por la puerta entreabierta de mi cuarto. Al fondo del pasillo, vi una figura. Era alguien alto, vestido de oscuro, parado inmóvil frente a la puerta de mi cuarto. No pude distinguir su rostro en la penumbra. Retrocedí, cerrando la puerta sin hacer ruido y asegurándola con la silla más pesada que encontré. Pasé el resto de la noche en vela, con la espalda contra la pared y un cuchillo de cocina en la mano. Al amanecer, salí de la pensión con lo poco que tenía. Sabía que no podía quedarme más tiempo. Graciela y Arturo no solo querían que me fuera, querían destrozarme. Pero no iba a darles el gusto. Ahora estaba huyendo, sí, pero no iba a rendirme. Los Morán tenían algo oscuro en ellos, algo que no se detenía hasta destruir todo lo que tocaba. Y aunque ya no sabía en quién confiar, juré que si alguna vez tenía la oportunidad, haría lo que fuera necesario para desenmascararlos. Por ahora, lo único que podía hacer era sobrevivir. Llegué a la casa de los Duarte a mediados de marzo, justo cuando la primavera empezaba a hacerse sentir. La casa era enorme, con paredes de piedra gris y ventanales altos que dejaban pasar toda la luz del día. Había algo imponente en ella, pero también intimidante. Había conseguido el trabajo a través de una agencia, y me sentía agradecida porque llevaba meses sin ingresos. Mi tarea era sencilla: limpiar, cocinar y mantener la casa en orden. No esperaba problemas, pero tampoco esperaba lo que sucedería después. Desde el primer día, el señor Duarte fue amable, demasiado amable. Me saludó con una sonrisa y me ofreció un tour por la casa. «Aquí no tendrás problemas», dijo mientras señalaba la cocina y luego el cuarto de servicio. «Es un trabajo tranquilo. Mi esposa no está mucho en casa y mis hijos estudian fuera del país». Al principio, no noté nada extraño. Él siempre encontraba pretextos para pasar por donde yo estaba. «¿Cómo vas con eso, Marisol?», preguntaba, refiriéndose a mi limpieza de los ventanales o a la preparación de la comida. Yo respondía con cortesía, pero pronto me di cuenta de que su interés no estaba en mi trabajo. Sus ojos se quedaban fijos en mí por más tiempo del que me sentía cómoda. No era algo descarado, pero sí constante. Una noche, mientras terminaba de lavar los platos, él apareció en la cocina. «¿No te cansas de estar siempre trabajando?». Su tono era ligero, pero me incomodó. Intenté bromear. «Pues para eso estoy aquí, ¿no?». Pero en lugar de irse, se acercó. «Deberías relajarte más, ¿sabes? Mi esposa dice que soy un buen jefe, que trato bien a la gente». Su sonrisa era demasiado amplia. No supe qué decir, así que seguí lavando los platos, deseando que se fuera. A partir de esa noche, las cosas se intensificaron. Duarte comenzaba a aparecer más seguido, siempre con algún pretexto absurdo. «Marisol, ¿puedes traerme un café al estudio?», aunque era tarde y yo ya había terminado mi jornada. «Marisol, necesito que me ayudes con una mancha en la alfombra de mi cuarto», dijo otro día, haciéndome entrar a su habitación mientras él se sentaba en la cama, observándome con un brillo extraño en los ojos. Había algo en su presencia que me hacía sentir atrapada. No era solo su físico, corpulento y dominante, sino la forma en que me miraba, como si cada palabra que decía tuviera un significado oculto. Una tarde, mientras limpiaba el baño principal, encontré una cámara escondida detrás de un florero. Al principio, pensé que era parte del sistema de seguridad, pero algo no cuadraba. Estaba apuntando directamente hacia la ducha. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. La desconecté rápidamente y la guardé en mi delantal, planeando confrontarlo
o al menos denunciarlo. Cuando fui al cuarto de servicio esa noche para revisar la cámara, descubrí que no tenía batería ni memoria. Era como si la hubieran puesto ahí solo para asustarme, para hacerme sentir vigilada. La sensación de vulnerabilidad me invadió. Cerré con seguro y traté de dormir, pero cada sonido en la casa me hacía sobresaltarme. Duarte no dejó de acosarme. Ahora sus comentarios eran más directos. Si necesitas algo, lo que sea, no dudes en pedírmelo, Marisol, decía con una voz cargada de insinuación. Yo intentaba evadirlo, pero él siempre encontraba formas de arrinconarme, de hacerme sentir que no podía escapar. Una vez, me tocó el hombro mientras me daba una orden. Su mano se quedó ahí más tiempo del necesario, y aunque intenté apartarme, él solo sonrió. Una noche, escuché pasos fuera de mi puerta. Mi cuarto de servicio era pequeño, con una puerta delgada que apenas cerraba bien. Me quedé inmóvil, tratando de escuchar. Los pasos se detuvieron, pero luego escuché el sonido de la perilla. Alguien estaba intentando abrir. Mi corazón martillaba en mi pecho. ¿Quién es?, grité, tratando de sonar firme. Tranquila, soy yo, Duarte, respondió desde el otro lado. Quería asegurarme de que estabas bien. No necesito que se asegure de nada, respondí, luchando por mantener mi voz firme. Por favor, váyase. Hubo un silencio incómodo antes de que escuchara sus pasos alejándose. Esa noche apenas dormí. Al día siguiente, traté de hablar con su esposa, pero era como si ella evitara cualquier conversación seria conmigo. Parecía saber algo, pero no quería involucrarse. Sus visitas a la casa eran cada vez más esporádicas, y cuando estaba ahí, parecía ajena a todo. Finalmente, decidí que no podía quedarme más tiempo. Pero antes de irme, Duarte me confrontó. Me encontró mientras guardaba mis cosas en mi bolso. ¿Te vas sin despedirte?, preguntó, bloqueando la puerta del cuarto. Sí, me voy, respondí, intentando no dejar que mi voz temblara. Esto no es lo que esperaba. Él dio un paso hacia mí, y mi espalda chocó contra la pared. No seas exagerada, solo quiero ayudarte. ¿Por qué te pones así? Déjeme pasar, le dije con firmeza, pero él no se movió. Por favor. Finalmente, se apartó, pero antes de que saliera, susurró. Te vas, pero no te olvido, Marisol. El tiempo pasó, pero el miedo no. Cambié de número, de dirección, incluso de ciudad. Sin embargo, a veces siento que alguien me sigue. He encontrado notas en mi buzón sin remitente, y una vez, cuando llegué a mi nuevo trabajo, había un ramo de flores en la puerta. No tenía tarjeta, pero el mensaje era claro. Él sabía dónde estaba. Cada noche cierro con seguro y reviso 2 veces las ventanas. Pero lo que más temo no es que vuelva, sino que nunca se haya ido. La casa era enorme, demasiado grande para una sola familia. Estaba en una de esas colonias exclusivas donde las rejas altas y las cámaras de seguridad te hacían sentir vigilada antes de siquiera cruzar la entrada. Me habían contratado para trabajar como empleada doméstica. El sueldo era bueno y necesitaba el dinero para ayudar a mi mamá con las medicinas. No pensé 2 veces antes de aceptar. La señora Patricia, la dueña de la casa, parecía amable al principio. No era de las que levantaban la voz, pero te daba órdenes con una firmeza que no admitía réplica. Eres rápida para limpiar, eso me gusta, me dijo el primer día mientras recorría la casa para explicarme mis tareas. Su esposo, el señor Héctor, apenas me dirigió la palabra. Parecía más interesado en su celular que en lo que ocurría a su alrededor. Todo comenzó de forma sutil, casi imperceptible.
La primera semana fue tranquila. Me encargaba de limpiar, lavar y cocinar de vez en cuando. Pero un día, mientras limpiaba el estudio del señor Héctor, sentí su presencia detrás de mí antes de escucharlo. «Hola, María», dijo con una sonrisa que me pareció extraña. Me sobresalté. Nunca antes había usado mi nombre. «Señor Héctor, disculpe, no lo vi», respondí nerviosa. «No te preocupes. Me gusta cómo dejas todo impecable. Sigue así». Sus palabras eran amables, pero había algo en su tono, algo en la forma en que sus ojos se demoraron en mi cara y luego en mis manos, que me puso incómoda. Al principio pensé que era solo mi imaginación, pero los días siguientes me di cuenta de que pasaba más tiempo rondando las áreas donde yo estaba. Si limpiaba la sala, él encontraba una excusa para trabajar en su computadora portátil ahí. Si estaba en la cocina, se quedaba cerca, supuestamente buscando algo en el refrigerador o en las alacenas, siempre con esa mirada que parecía atravesarme. Una vez, mientras fregaba los trastes, sentí que se acercaba demasiado. Su voz, suave pero invasiva, sonó junto a mi oído. ¿Siempre has trabajado en casas como esta? Sí, señor, respondí, tratando de sonar profesional. Pero mi voz salió temblorosa. Qué bueno. La verdad es que me alegra tener a alguien como tú por aquí. Le das un aire diferente a la casa. Quería ignorarlo, pensar que estaba siendo amable, pero no podía sacudirme la incomodidad que me causaba. Una tarde, cuando ya estaba terminando mi jornada, me pidió que le llevara un café a su estudio. Toqué la puerta antes de entrar, pero cuando lo hice, lo encontré sentado en su silla con la camisa desabotonada y un aire de exceso en su postura. Me tendió una sonrisa torcida y me pidió que dejara el café en su escritorio. Lo hice rápidamente, deseando salir de ahí lo antes posible. «María», dijo justo cuando estaba por cruzar la puerta. Me detuve, con el corazón latiendo rápido. «Sí, señor», respondí sin mirarlo. «Eres muy guapa. No dejes que nadie te haga pensar lo contrario». No supe qué decir. Salí apresuradamente, sintiendo su mirada en mi espalda. Esa noche no pude dormir. Me preguntaba si había hecho algo para provocar su comportamiento. Me odié por siquiera considerarlo. No era mi culpa, pero no podía evitar sentirme sucia, como si algo malo estuviera pegado a mí y no pudiera quitármelo. Los días siguientes se volvieron un infierno. Héctor encontraba cualquier excusa para hablar conmigo, siempre con ese tono meloso que me hacía sentir atrapada. Comencé a evitarlo. Trataba de hacer mis tareas cuando sabía que él estaba fuera o encerrado en su estudio, pero no siempre podía escapar. Una vez, mientras limpiaba el comedor, entró sin avisar. Estaba sola en la casa. La señora Patricia había salido a una cita médica. Me sonrió de una forma que hizo que mi estómago se revolviera. «Hoy tienes la casa para ti sola, María», dijo mientras se acercaba. Cada paso que daba hacia mí hacía que mi cuerpo se tensara más. «Sí, señor», respondí, tratando de mantener la calma. Pero mis manos temblaban, y él lo notó. «No tienes por qué tenerme miedo», dijo, casi riendo. «No muerdo». Su tono era ligero, como si estuviera haciendo una broma, pero su mirada decía otra cosa. Una amenaza disfrazada de interés. Quise decir algo, pero las palabras no salieron. En su lugar, él dio un paso más, acorralándome contra la mesa. Sentí el borde de la madera contra mi espalda y me quedé paralizada. «Señor Héctor, tengo que seguir trabajando», dije finalmente, con una voz que apenas reconocí como mía. «Claro», respondió, pero no se movió de inmediato. Me miró un momento más, luego retrocedió. Salió del comedor como si nada hubiera pasado, pero yo sabía que sí. Algo había cambiado, y no para mejor. Esa noche,
Me armé de valor y le conté a la señora Patricia lo que había sucedido. Ella me escuchó en silencio, con el rostro inexpresivo. Cuando terminé, me miró fijamente y dijo: María, no te confundas. Mi esposo es un hombre respetable. Quizás malinterpretaste algo. No podía creerlo. Me sentí traicionada. Decidí que tenía que irme de esa casa, pero antes de que pudiera hacerlo, algo peor ocurrió. Una noche, mientras dormía en mi cuarto de servicio, me despertaron unos pasos. No eran imaginarios. Alguien estaba afuera de mi puerta. El pomo giró lentamente y mi corazón casi se detuvo. No tenía seguro. Me levanté de la cama y sostuve la puerta con todas mis fuerzas. María, susurró la voz de Héctor desde el otro lado. Solo quiero hablar contigo. Por favor, abre. No, señor. Váyase, respondí, tratando de sonar firme, aunque estaba aterrorizada. Vamos, no seas así. No voy a hacerte daño. El pomo seguía girando y empujaba con más fuerza. Pasaron unos segundos eternos hasta que escuché que se alejaba. Me quedé ahí, temblando, hasta que amaneció. Salí de la casa esa misma mañana, dejando todas mis cosas atrás. Nunca regresé por ellas, pero todavía, en mis sueños, escucho su voz susurrando mi nombre detrás de una puerta que nunca debí dejar sin seguro. Llegué a trabajar a casa del señor Ezequiel a finales de agosto. Había respondido a un anuncio en el periódico buscando una trabajadora doméstica. Decía: ambiente tranquilo, buenas condiciones, alojamiento incluido. Eso era justo lo que necesitaba. Después de un divorcio complicado y con una hija pequeña que mantener, no podía darme el lujo de rechazar un trabajo estable. La casa era grande, pero vieja. Estaba ubicada en una colonia antigua de la ciudad, con calles adoquinadas y árboles que casi bloqueaban la luz del sol. Desde el primer momento, algo no encajaba. Ezequiel era un hombre de unos 50 años, de complexión fuerte y rostro severo. Pero no era su apariencia lo que me inquietaba, sino su manera de hablar. Tenía un tono amable, casi meloso, pero sus ojos. Había algo en su mirada que me hacía sentir expuesta. Desde el primer día, me dejó claro que yo sería la única empleada de la casa. Me mostró mi habitación, una pequeña estancia en la planta baja, al fondo de un pasillo que daba directamente al patio trasero. «Es tu espacio», dijo con una sonrisa. Pero esa sonrisa no me tranquilizó. El trabajo no era complicado, pero Ezequiel siempre encontraba pretextos para quedarse cerca mientras limpiaba. Si estaba en la cocina, él entraba con cualquier excusa. Buscar un vaso de agua, preparar café, revisar el refrigerador. Si estaba en el cuarto de servicio, de repente aparecía en la puerta, cruzado de brazos, preguntándome cómo iba todo. Al principio pensé que solo era alguien solitario, pero pronto entendí que era más que eso. Una tarde, mientras lavaba los trastes, sentí su mirada detrás de mí. Me giré y ahí estaba, apoyado contra el marco de la puerta. Su presencia era imponente y su mirada, incómoda. «Trabajas muy bien, Lucía», dijo. «Es raro encontrar a alguien tan dedicada». No supe qué responder, solo asentí y volví a lo mío. Pero entonces se acercó. «Espero que te sientas cómoda aquí. Si necesitas algo, lo que sea, no dudes en pedírmelo». Su tono parecía amable, pero había algo en la forma en que lo dijo, en la manera en que su voz se alargaba al final, que me dejó nerviosa. La situación escaló poco a poco. Comenzó con pequeños gestos. Un roce en el brazo al pasar junto a mí, una sonrisa demasiado prolongada, comentarios como «¿Qué suerte tienen los hombres que te conocen?» o «No sé cómo alguien como tú sigue soltera».
Una noche, mientras cenaba en la pequeña mesa de la cocina, Ezequiel apareció con una botella de vino y 2 copas. «Creo que trabajas demasiado», dijo, sirviéndose una copa y ofreciéndome la otra. «Te mereces un descanso». Lo rechacé, agradeciendo con torpeza, pero él insistió. «Vamos, Lucía, un poquito no te hará daño. Además, es solo entre amigos, ¿no?» Bebí un sorbo para no contrariarlo, pero él comenzó a hablar de cosas personales, de su soledad, de cómo su esposa lo había dejado años atrás. Mientras hablaba, su tono se volvía más intenso, más sombrío. «Las mujeres como tú son diferentes», dijo de repente, inclinándose sobre la mesa. «Tienes algo especial, no como las demás». Sentí mi piel erizarse. Me levanté pretextando que estaba cansada, pero antes de que pudiera salir, Ezequiel se levantó también y me bloqueó el paso. «Lucía», dijo, su voz más baja, «no tienes por qué temerme. Solo quiero que sepas que estoy aquí para ti». Logré pasar junto a él sin mirarlo y me encerré en mi habitación. Esa noche no dormí. Sentía que el aire en esa casa se volvía más denso, más asfixiante. Los días siguientes fueron peores. Ezequiel empezó a aparecer en mi cuarto sin previo aviso. Tocaba la puerta suavemente y sin esperar respuesta, entraba. «Solo quería asegurarme de que estuvieras bien», decía con una sonrisa que parecía más una amenaza. Una tarde, mientras limpiaba su despacho, encontré algo que me dejó helada. Sobre su escritorio había una foto mía. No era una foto que yo recordara haberle dado. Era una que alguien debía haber tomado sin mi consentimiento, probablemente desde una ventana o mientras trabajaba. La imagen estaba colocada dentro de un marco, como si fuera algo que apreciara. El miedo se apoderó de mí, pero intenté mantener la calma. Esa noche, revisé mi bolso y mis cosas. Mi teléfono estaba apagado, aunque lo recordaba con suficiente batería, y mi cargador había desaparecido. Estaba aislada. Intenté llamar desde el teléfono fijo de la casa, pero la línea no funcionaba. Ezequiel se estaba asegurando de que no pudiera salir de su control. Lo peor ocurrió un sábado por la noche. Mientras estaba en mi cuarto, escuché pasos acercándose. No fue raro, él siempre rondaba la casa, pero esta vez los pasos no se detuvieron en la puerta. La perilla comenzó a girar. Me levanté rápidamente y aseguré la puerta con una silla. Ezequiel golpeó suavemente. «Lucía, abre. Necesito hablar contigo». Su tono era tranquilo, pero sabía que no podía confiar en él. «Estoy cansada», respondí, tratando de sonar firme. «Lucía», insistió, ahora con un tono más grave. «Abre la puerta. No quiero tener que forzar las cosas». Me quedé inmóvil, rezando para que se fuera. Escuché cómo sus pasos se alejaban, pero mi alivio fue breve. Minutos después, las luces de mi cuarto se apagaron. Sabía que él estaba manipulando la caja de fusibles. La oscuridad era total, y mi único pensamiento era que debía salir de allí. Esperé hasta que todo quedó en silencio. Empaqué lo poco que tenía y abrí la ventana. Mi cuarto daba al patio trasero, y aunque la caída no era alta, el miedo me paralizaba. Pero la necesidad de escapar fue más fuerte. Salté y corrí sin mirar atrás. No sé cómo llegué al centro de la ciudad esa noche. Los días siguientes los pasé escondida, buscando ayuda y denunciándolo. Pero el proceso fue frustrante. Ezequiel tenía conexiones, y aunque lo reporté, el caso se perdió entre papeleos y excusas. A veces siento que su sombra aún me persigue, que si me detengo demasiado tiempo en un lugar, él aparecerá. Lo que viví en esa casa me marcó para siempre, y aunque sobreviví, la sensación de estar observada nunca me ha abandonado. Cuando llegué a trabajar a casa de los señores Espinosa, pensé que había encontrado un buen lugar.
La casa estaba ubicada en una zona tranquila, rodeada de árboles, con un portón grande que parecía mantener afuera todo lo malo del mundo. Era enorme, como una casa sacada de una revista, con muebles de madera fina y adornos de porcelana que parecían intocables. El trabajo lo conseguí gracias a una prima, Sonia, que había trabajado ahí antes. Ella me recomendó y aseguró que los Espinosa eran buena gente, aunque admitió que había tenido roces con el señor Luis, el dueño de la casa. Es medio raro, pero mientras no le hagas mucho caso, no hay problema, me dijo, como restándole importancia. Desde el primer día, noté que el señor Luis tenía una manera particular de comportarse. Era amable, demasiado amable. Cuando me presentó a su esposa, la señora Margarita, él me miraba fijamente, como si evaluara algo más que mi disposición para trabajar. Lo dejé pasar, convencida de que era mi imaginación, y me concentré en mis tareas: limpiar, cocinar y ayudar con la ropa. Durante las primeras semanas, todo fue normal. Margarita era estricta pero justa, y Luis apenas estaba en casa. Era gerente de una empresa y pasaba la mayor parte del día en la oficina. Pero cuando estaba en casa, sus comentarios comenzaron a incomodarme. «Te queda bien ese delantal, Marisol», me dijo una tarde mientras lavaba los trastes. Su tono parecía inocente, pero su mirada decía otra cosa. No respondí. Solo seguí con mi trabajo, tratando de ignorarlo. Con el tiempo, los comentarios se hicieron más frecuentes. «Tienes manos muy delicadas, ¿sabías?», decía mientras me veía tender la ropa. «O, a Margarita no le quedan tan bien las enchiladas como a ti», en tono de broma durante la cena. Margarita en esos momentos parecía no darse cuenta. Siempre estaba ocupada con su celular o viendo televisión. El verdadero problema comenzó una noche. Estaba recogiendo la sala, apagando las luces y acomodando los cojines del sofá, cuando sentí una presencia detrás de mí. Me giré y ahí estaba Luis, a menos de 1 metro. No había oído sus pasos, ni siquiera sabía que estaba en casa. Me sobresalté. «Perdón, no quise asustarte», dijo con una sonrisa que no tenía nada de disculpa. «Solo quería agradecerte por todo lo que haces por nosotros». «No tiene que agradecerme, señor. Es mi trabajo», respondí, retrocediendo un paso. «Pero haces más que eso, Marisol. De verdad se nota tu dedicación». Su tono era suave, pero algo en su mirada me puso la piel de gallina. Sus ojos no se apartaban de mí, y sentí que estudiaba cada uno de mis movimientos. A partir de esa noche, todo cambió. Luis empezó a encontrar excusas para estar cerca de mí. Si estaba limpiando en el patio, él salía con un café y me preguntaba cosas sobre mi vida. Si tenía novio, si vivía sola, si mis padres estaban vivos. Respondía lo menos posible, pero él parecía disfrutar mi incomodidad. Una tarde, mientras limpiaba el baño de visitas, dejó una caja de chocolates sobre el lavabo. «Son para ti, te los mereces», dijo desde la puerta. Su presencia en el umbral me hizo sentir atrapada. No sabía cómo rechazar el regalo sin ofenderlo, así que solo asentí y murmuré un «gracias», mientras mi corazón se aceleraba. Las cosas se intensificaron cuando una noche, después de cenar, Margarita salió con unas amigas y me quedé sola en la casa con él. Estaba terminando de lavar los platos cuando escuché su voz detrás de mí. «¿Sabes? Me siento solo cuando ella no está», dijo, apoyándose en la barra. «Lo siento, señor. Yo ya voy a mi cuarto», dije, secándome las manos apresuradamente. Antes de que pudiera moverme, dio un paso hacia mí y tomó mi brazo. No fue violento, pero la fuerza con la que me sujetó dejó claro que no quería que me fuera. «Marisol, no tienes que irte tan rápido. Podemos platicar un rato, ¿no?».
De verdad estoy cansada, señor Luis. Respondí, tratando de mantener la calma mientras liberaba mi brazo. Su sonrisa desapareció y algo en su mirada se volvió frío. No seas grosera, solo trato de ser amable contigo. Me soltó, pero el mensaje era claro. No podía simplemente ignorarlo. Esa noche no dormí. Cada crujido de la madera o sombra en la ventana me hacía pensar que estaba en la puerta de mi cuarto. Al día siguiente, le conté a Margarita que me sentía incómoda trabajando ahí. No le di detalles, pero insinué que quizá buscaría otro empleo. Margarita me miró de arriba abajo y se rió. Ay, Marisol, no seas exagerada. Mi esposo no tiene tiempo para esas cosas, dijo, agitando la mano como si alejara un mosquito. Pero la manera en que sus ojos se desviaron me hizo dudar de su respuesta. ¿Sabía algo y prefería ignorarlo? No me fui de inmediato porque necesitaba el dinero, pero las cosas solo empeoraron. Luis comenzó a aparecerse en lugares donde sabía que estaría sola. Una vez, mientras trapeaba la terraza, lo encontré observándome desde una ventana, inmóvil. Otra vez, mientras doblaba la ropa, me preguntó si alguna vez había considerado usar algo más ajustado. El momento más aterrador ocurrió un viernes por la noche. Margarita había salido de viaje y yo estaba recogiendo en la cocina. Escuché pasos detrás de mí y me giré para encontrarlo. Estaba borracho, con la corbata desarreglada y el cabello despeinado. No tienes por qué asustarte, dijo, acercándose lentamente. No voy a hacerte daño. No respondí. Mi mente buscaba una salida. Cuando intenté rodearlo, extendió un brazo para bloquear mi camino. Eres muy bonita, Marisol. Margarita no lo entiende, pero tú sí, ¿verdad? Mi corazón latía con fuerza mientras retrocedía hacia la mesa. Alargué la mano buscando algo con que defenderme y sentí el frío mango de un cuchillo. Señor Luis, por favor, déjeme pasar, dije con voz temblorosa. Su rostro se endureció y por un momento pensé que iba a obligarme a quedarme. Pero entonces el sonido de un auto entrando al garaje lo detuvo. Margarita había vuelto. Sin decir una palabra, Luis se dio la vuelta y salió de la cocina, como si nada hubiera pasado. Esa fue la última noche que pasé en esa casa. Empaqué mis cosas al amanecer y me fui sin despedirme. No volví a saber de los Espinosa, pero durante semanas revisé mis espaldas en la calle, temiendo encontrarme con Luis. Aunque escapé físicamente de esa casa, las marcas de lo que vivía ahí tardaron mucho más en desaparecer.